dice que se va, ¿verdad? Confiando en la palabra que Dios le había dado, y lo llama de una forma muy especial y le dice, ¿verdad? Y Abraham, confiando en esa promesa que Dios le había dado, él sale, ¿verdad? Y en el curso de su caminar, el curso de que empieza, ¿verdad? Él queriendo ver esa promesa, queriendo, ¿verdad? Entrar en rectitud delante de la presencia de Dios, Abraham empieza, ¿verdad? Comete uno que otro error, uno que otro fallo, ¿verdad? Porque en dos ocasiones descienden a la tierra de Egipto cuando toman a Sara, la toman por mujer, ¿verdad? Y el faraón, y en otra parte fue Melquisedec con el Abimelech. Siempre confundo a Melquisedec con Abimelech, pero es Abimelech. En una de las ocasiones fue Abimelech, y en otra de las ocasiones fue un faraón que le tomaron a Sara por mujer. Esos son errores que Abraham, cuando empezó a andar en el llamado que Dios le había dado, conforme a lo que Dios le había hablado, empieza, ¿verdad?, a caminar Abraham delante de la presencia de Dios, y uno que otro error empieza a cometer. Pero Dios dice que mete su brazo poderoso de una forma especial y libra a Sara, ¿verdad?, de la mano de los que la habían tomado, ¿verdad? Y Dios mostrándole a Abraham que en esa forma no era. No dice en la Biblia porque Dios le quiso mostrar a Abraham que así no era, sino que yo quiero pensar, porque Dios metía su brazo y lo libraba. Y como que Abraham miraba que así no era y volvía, dice, porque dice que descendía a la tierra de Egipto. Y ese fue el caminar de Abraham delante de la presencia de Dios. Pero un día se le aparece Dios de nuevo, porque Dios le hablaba de una forma muy especial a Abraham y le dice: Abraham, yo soy Jehová, tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Dios empezó a tratar con Abraham de una forma muy especial. No nomás lo llamó, no nomás le dio la promesa, sino que Dios lo llama y empieza a corregir su vida, lo empieza a librar de la mano, vamos a decir, de los que le querían hacer daño, lo empieza a librar y le empieza a dar palabra. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, dice que empieza a decirle Dios, y Abraham empieza a corregir su vida, y aunque se lleva, ¿verdad?, a Lot juntamente con él, se lo lleva. Y Lot, ¿qué significa? Lot significa cubierta, algo que, ¿verdad?, que le está cubriendo de tener una visión más allá, ¿verdad? Y hasta en eso falla Abraham un poco delante de la presencia de Dios, pero pues dice que cuando se separan Lot y Abraham, dicen que Dios le dice: Abraham, alza tus ojos y mira, dice que le dice, todo hasta donde alcanza a ver tus ojos, dice, yo te la daré. Cuando se separa de Abraham, dice que hubo riña entre los pastores de Lot y de Abraham, había pleito. Dios permitió contienda, porque yo quiero pensar que Lot cubría la visión que Dios le había dado a Abraham, como que estorbaba a la bendición que Dios le quería dar a Abraham, porque Dios le dice, cuando se separan Lot y Abraham, alza tus ojos y mira, dice que le dice, y todo donde alcanzan a ver tus ojos, dice, yo te la daré a ti, le dijo. Es cuando Dios le empieza a dar más revelación y le empieza a hablar de la visión que había. Y así, ¿verdad?, Dios le empieza a hablar de una forma muy especial, y empieza a corregir la vida de Abraham y a decirle cómo tenía que andar delante de su presencia. Y llega el momento en que Dios dice: le encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Abraham todavía no había entrado totalmente, ¿verdad?, la bendición de Dios, en lo que Dios le había hablado. Todavía no. Y Abraham tenía un problema, tenía una dificultad. Abraham tenía algo imposible en su vida que terrenalmente no podía solucionar nadie. Ese problema solamente Dios podía solucionarlo, pero Dios, ¿verdad?, dice que los dos ángeles, dos varones, vienen
vienen y se encuentran con Abraham y Abraham los atiende. Y es cuando Dios dice que se hospedan, Abraham los hospeda y los atiende de una forma muy especial. Pero dice que cuando termina de atenderlos, dice que ellos siguen porque ellos traían una misión celestial, una misión, ¿verdad?, de lo alto, de lo alto del trono de la gracia, traían una misión especial a la tierra, venían a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, hasta ese momento, él no había intercedido delante de la presencia de Dios, él no se había involucrado en las cosas de Dios hasta ese momento. Pero Dios estaba mirando que Abraham había algo imposible en la vida de Abraham, en su humanidad, que eso podía estorbar, que eso no iba a dejar caminar a Abraham como se debe caminar delante de la presencia de Dios, que eso, ¿verdad? Abraham iba a batallar, porque Dios estaba llamando a Abraham. Pero Dios, cuando llamó a Abraham, no solamente pensó en llamarlo y enviarlo, sino que Dios, en sus planes y sus propósitos, en su llamado, en el llamado que Él le hizo a Abraham, en el corazón de Dios, el propósito que Dios tenía para Abraham, también estaba Él, primeramente, solucionar la vida de Abraham. O sea, solucionar los problemas, las dificultades, lo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque eso iba a estorbar para que Abraham entrara en el propósito de Dios, en la bendición de Dios. Iba a haber algo de tropiezo en la vida de Abraham para seguir adelante, para entrar en el propósito de Dios. Y Dios quería solucionar primeramente el problema que Abraham traía delante de la presencia de Dios. Eso era imposible para Abraham. Humanamente era imposible solucionar el problema que tenía Abraham. Sara era estéril. Y eso turbaba a Abraham. Eso estorbaba a Abraham. La mente de Abraham no estaba limpia para enfocarse totalmente en lo que Dios le había prometido, porque Dios le había dado una promesa. Dios le había prometido algo fuerte y esa promesa consistía en la descendencia de Abraham. Y si Sara no podía tener hijos, entonces ¿cómo iba a cumplir la promesa de Dios en Abraham? Dios tenía que sanar a Sara. Dios tenía que solucionar el problema. Dios tenía que solucionar el problema que Abraham tenía para que la promesa de Dios llegara a la vida de Abraham. Y dice que llega el momento que Dios dice: encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Dios nos ha llamado de una forma muy especial. Aquí en el penal, yo siempre le he dicho, Dios trabaja de una forma muy especial. Dios hace llamados especiales. Quiere que te involucres en su obra. Quiere que, verdad, que atiendas tu llamado. Y Dios no estaba llamando a Abraham solamente y le estaba diciendo: ¿sabes qué, Abraham? Ven, ¿verdad? Y vente, te voy a bendecir. Abraham, te vas a meter en otro problema y yo no lo voy a solucionar. Ahí te las avientas, ¿verdad? Tú hazle como puedas, Abraham. O tú sabes lo que haces, Abraham. Dios lo estaba llamando. Pero Dios sabía que tenía algo que solucionar en la vida de Abraham. Dios sabía que eso podía estorbar en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y Dios tenía, y él sabía que lo iba a solucionar. Pero Dios lo estaba llamando no nomás para decirle: vente, ¿verdad? Salte de tu tierra y de tu parentela. Sino que también primeramente tenía que solucionar los problemas de Abraham. Esa situación en la que estaba pasando Abraham, Dios tenía que solucionarla. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que Dios nos está llamando y nos ha hecho llamados. Y muchas veces queremos ayudarle a Dios. Queremos, ¿sabes qué? Dios ocupa una ayudadita. Necesita Dios, ¿verdad? Que nosotros también nos movamos por nuestra parte. Y no, muchas veces no confiamos en Dios. No le creemos a Dios. Porque Dios nos ha dado palabras, nos ha dado promesa y nos ha llamado de una forma muy especial, así como llamó a Abraham en aquella generación, en aquellos tiempos. Pero Dios está pensando en tu problema.
Dios no solamente te está llamando y te está enviando a predicar a las naciones, no solamente te está enviando a hablarle al vecino de Carraca, ¿verdad? No solamente te está, ¿verdad?, llamando nomás por llamarte, sino que Él sabe que tienes necesidades, tienes aflicción, que hay una situación, un problema, algo que tú estás pasando. Dios lo sabe, y también lo que sabe Dios es que tiene que solucionar ese problema, esa necesidad, esa angustia. No sé, eso es imposible que tú estás pasando, porque lo que Abraham estaba pasando era algo imposible. Abraham estaba pasando por un imposible, él no podía seguir para adelante si ese problema no lo solucionaba, si esa situación no la arreglaba. Abraham no podía seguir para adelante porque eso le estorbaba. Yo quiero pensar en su mente y en su corazón, porque un día le dijo, ¿y qué me darás?, le dijo Abraham, porque no tengo heredero más que uno de mis siervos será el heredero. Yo sé que, y pienso que yo ya estaba, ¿verdad?, por solucionar el problema, porque eso está